pasaje. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y hoy vamos a estar hablando desde los versículos 4 en adelante y llegando hasta el versículo 10. Espero que no se asuste con esta doctrina que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, porque para muchos ha sido de caída y ha sido de dificultad y de controversia a lo largo de los años, pero es una doctrina hermosa que cuando uno la llega a entender, valora al Cristo que murió por nosotros en la cruz. El pasaje que vamos a estudiar hoy, me gustaría visualizarlo de esta manera, es que está en medio de ciertas cosas que Pedro le pide a las personas que están pasando por persecución, a la iglesia que está en Asia Menor, que ahora es la moderna Turquía. Pero en medio de ese pasaje que vamos a estudiar hoy, como un sándwich, al principio hay ciertas cosas que Pedro pide, después ciertas cosas que Pedro ruega. Los primeros son como unos comandos que Pedro está diciéndole a esta gente. Los últimos son como un ruego que Pedro hace. Pero en medio de eso, Pedro les dice, ustedes son súper bendecidos. Y estas son todas las bendiciones que ustedes tienen. ¿Sabe qué es difícil vivir la vida cristiana cuando nosotros solamente se nos dice obedece, 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 obedece? Y nos frustramos porque muchas veces olvidamos que Dios nos da bendiciones y que a través de esas bendiciones y el saber lo que nosotros tenemos en Cristo, nosotros naturalmente nos volvemos a Él en obediencia. Pero no es una vida de esclavitud, sino que es que nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado, y allí es cuando nosotros podemos volvernos en obediencia a su palabra. Así que yo espero que usted lo pueda ver de esa manera. No queremos tener personas que nosotros somos los que estamos ahí como con un látigo diciéndoles tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Queremos que vean a Cristo, las bendiciones que Cristo ha derramado en sus vidas y que luego ellos solos tornen sus corazones hacia ese Salvador que les ha dado todas esas bendiciones. Así que vamos a estudiar desde el versículo 4, pero antes de comenzar a leer el texto me gustaría decirles algo que dijo John MacArthur, y dice: los privilegios del cielo no excluirán el deber del cristiano, sino que ambos se combinan perfectamente con una eternidad de adorar, honrar, servir y exaltar al Señor. ¿Sabe que el Señor dijo, mis mandamientos no son gravosos para aquellos que aman al Señor? Es un deleite cuando nosotros decidimos adorar a nuestro Dios. Así que vamos a ver esas bendiciones. Lea conmigo del versículo 4 y después vamos a tener un tiempo de oración. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular. El que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Señor, yo te pido que hoy puedas poner el fundamento, Señor, en nuestras vidas, si es que no está, Señor, ahí. Cristo es el fundamento de nuestra vida, Señor, esa roca angular, la piedra que desecharon muchos, pero que para nosotros es una piedra preciosa, porque es la piedra que nos salva, sobre la cual está fundamentada nuestra fe.
Permítenos entender estas gloriosas palabras que Pedro escribió a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Así que se dice que cuando se construyó el templo de Salomón era una maravilla gloriosa que todo el mundo admiraba. De hecho, habían personas que venían de muchos lugares para ver ese templo. Pero la manera en que se construyó, se dice que fue como una especie de edificio prefabricado, que se fueron tallando las piedras una por una, y habían de seguro personas muy inteligentes ahí que decían de qué tamaño necesitaban las piedras. Luego tenían todo listo para ir montando y luego lograr construir el templo y llegar hasta lo que se conoció como el templo más glorioso que ha tenido Israel. Entonces era como pieza por pieza, como ir armando un Lego, como cuando usted está haciendo algo ahí con un niño. Pero había en la construcción antigua una piedra que era la piedra más importante, y la piedra se llamaba la piedra angular. Era la piedra, era el fundamento. Yo creo que hablé hace algunos días de que cuando alguien buscaba construir una casa en un terreno, lo primero que ellos buscaban era una piedra gigante donde la casa pudiera sostener las paredes y todo el resto de la edificación. Si pudiéramos ponerle un tema al sermón, pudiéramos decir un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo edificado sobre un fundamento que es Cristo Jesús. Así que Pedro utiliza la analogía de un edificio. Cuando yo estudiaba esto, a mí me encantaba porque a mí me gusta mucho la construcción, y yo estaba pues viendo la analogía que Pedro está haciendo. Y Pedro está diciendo de que hay una piedra que es la piedra que funciona como el fundamento, pero hay otras piedras que son piedras vivas, dice Pedro, y esto representa a cada uno de los cristianos que son parte de la iglesia de Cristo. Pedro dice en el versículo 4 que Cristo es la piedra principal, pero también Pedro dice de que nosotros somos piedras vivas en Cristo, fundamentados sobre esa piedra principal. Ahora, ninguno de nosotros ha visto una piedra viva, ¿no? Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán, pero todavía no hemos visto una piedra que hable, ¿verdad? Entonces como que es raro poder leer literalmente el significado que Pedro quiere dar a esta analogía. Pero el principio es que Cristo nos dio vida a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:8-1 dice, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Éramos como una piedra. Pero ahora el Señor ha convertido esas piedras en piedras vivas. Y Pedro les recuerda a sus oyentes de que aunque ellos estén siendo desechados, aunque el mundo les está haciendo bullying, aunque ellos estén siendo burlados por muchas otras personas, aunque la estén pasando mal, Pedro quiere que ellos sepan de que ellos han sido escogidos para ser parte de un edificio, el cual es la iglesia. O sea que él prácticamente les está diciendo, ustedes tienen una esperanza que no descansa en este mundo. Ustedes necesitan recordar de que ustedes son ciudadanos de otra nación. Ustedes, no es el último paso en sus vidas. Ustedes están para algo mejor. Cuando Cristo venga, ustedes serán parte de ese edificio. Y ellos necesitan escuchar eso porque ellos están pasando por sufrimiento y Pedro quiere animarlos a ellos. Así que Él les recuerda que ellos son piedras escogidas, una piedra viva. Ellos necesitan saber esto porque la persecución se vuelve cada vez más intolerable. De hecho, la persecución llegó a un extremo en el año 70 cuando Nerón hizo una persecución en la iglesia y quemó a los cristianos y los ponía como antorchas cada día para que alumbraban. Así que la persecución era cosa seria.
Pero una de las cosas de este pasaje, hermanos, que nosotros tenemos que entender es que nosotros fuimos escogidos. Yo quiero que si hay algo que usted se va a llevar hoy en su mente, es que usted fue escogido por Dios. Y lo que vamos a ver es interesante porque hay muchos otros que no fueron escogidos. Y cuando miramos esta doctrina y usted se pregunta, ¿por qué yo, Señor? Va a darse cuenta que no había nada en usted para que Dios pudiera escogerlo. Nosotros teníamos allá en mi país una calle donde jugábamos fútbol, pelota decimos allá, soccer dicen acá. Y cuando se armaban los equipos, los dos mejores hacían los equipos. Y venía uno y decía, yo quiero a este. Y después se turnaban, el otro agarraba de otro. Y los más malos iban quedando al final. Así que el portero era el último que se escogía porque se supone que era el más malito. A nadie le gustaba ser el último. Y yo recuerdo de que ahí hacíamos los dos equipos y pues yo no sé cómo se sentía el último que escogía, pero ha de haber sido algo incómodo. Pero sabe que cuando Dios vio a esas personas que Él decidió escoger, no había ni uno bueno. Todos eran malos. La Biblia dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Dice Romanos 3. Así que Dios nos escogió a nosotros del equipo más malo. Se puede imaginar que uno de los niños que estaba ahí entre esos fuera uno de los más malos y que fuera el primero a quien fuera escogido. ¿Qué alegría sentiría? Esa es la alegría que nosotros debemos sentir, de que de lo más malo Dios nos escogió a nosotros. Somos piedras escogidas, piedras preciosas para conformar el edificio de Dios. El templo, hermanos, era el lugar más sagrado para un israelita. Ahí moraba la presencia de Dios. Ese era el centro de toda la comunidad. Todo lo que hacía ahí tenía un procedimiento. Cada elemento era sagrado. Y habían sacerdotes que continuamente ofrecían sacrificios. Y una sola función tenía el sacerdote. Era ofrecer sacrificios de adoración para mantener el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo, con su sacrificio, terminó con ese sistema de sacrificios, que eran sacrificios humanos, físicos. Pero Pedro ahora va a decir que nosotros ahora somos sacerdotes que llevamos ofrendas y adoración y estamos llevando continuamente sacrificios espirituales. Entonces, cada una de las personas que llega a ser un cristiano salvado por Cristo Jesús ofrece continuamente sacrificios espirituales a Dios, pero ya no sacrificios físicos de matar un animal y quitar su sangre y ponerla en cierto lugar, sino que son sacrificios espirituales. ¿Qué significa esos sacrificios espirituales? Bueno, pudiéramos nosotros pensar en una lista, y yo sé que ustedes quisieran de que yo les dijera, usted tiene que hacer esto, y son 10 cosas que son sacrificios espirituales que usted debe hacer. Pero realmente, para un cristiano, un sacrificio espiritual es vivir una vida completa. Que todo lo que usted hace, tal como dice Pablo, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que cada uno de los que estamos aquí somos un sacerdote, dice Pedro, que continuamente, cada día, lleva alabanzas a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo o ejerciendo el sacerdocio que Dios nos ha dado a nosotros? Porque las ofrendas que estamos llevando son cada día y cada momento. La manera en que yo hablo con mis amigos, la manera en que yo me comporto cuando estoy haciendo un examen y nadie me está viendo, la manera en que yo trato a mis compañeros, la manera en que yo trato a mi esposa, la manera en que trato a mis hijos.
San Agustín dijo, aquel que es un cristiano que está llevando completamente sacrificios a Dios y es zapatero, no es aquel zapatero que está poniendo crucitas ahí en los zapatos, sino una persona que se comporta dignamente y que las personas están viendo la calidad de su trabajo, pero que también están viendo la calidad de vida que lleva ese hombre. Sabe que hubo varias personas en el Antiguo Testamento que por llevar sacrificios extraños a Dios, lo que Dios no había ordenado, murieron. Se habla de los hijos de Aarón y con otros 250 sacerdotes ofrecieron sacrificio extraño. Dios había dado la manera en que se deberían purificar, la manera en que debían llevar el incienso, la manera en que debían hacer los sacrificios, pero ellos hicieron algo que Dios no les había dicho que hicieran, algo raro. La tierra los tragó y fueron consumidos por fuego. Sabe que Saúl se desesperó cuando estaban a punto de ir a la batalla y entonces Samuel no llegaba y entonces dijo, entonces yo voy a hacer sacrificio para que Dios nos ayude. Pero solamente uno podía hacer sacrificio y era el sacerdote. Y Saúl hizo sacrificio y sabe que por eso se le quitó el privilegio de ser rey. Entonces la pregunta para nosotros es, si somos nosotros sacerdotes de Dios, ¿cómo estamos llevando adoración a Dios cada día? Es una buena pregunta para que nosotros nos hagamos, porque para eso nos escogió el Señor. El versículo 5 dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero no son aceptables, hermanos, porque nosotros somos buenos o porque nos portamos bien o porque hay algo intrínseco bueno en nosotros, sino por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Es solo por Cristo que podemos acercarnos a Dios y ofrecer nuestras vidas, presentándonos nosotros mismos como sacerdotes, como una ofrenda aceptable. Por eso Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 1. Una cosa es importante cuando nosotros hablamos de los sacerdotes, hermanos, y creo que es el punto principal de este pasaje, es que Dios es el que escoge a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que venir de una familia, los sacerdotes eran escogidos por parte de Dios. Dios le dijo a Moisés, escógeme a Aarón, escógeme a sus hijos, vístelos de esta manera, ellos van a ser justos, van a ser santos delante de mí. Pero Moisés no podía escoger a nadie que Dios no le había dicho que escogiera. Así que ¿quién escoge, hermanos? Es Dios quien escoge a sus sacerdotes. Y usted debería estar consciente y alegre y contento de que Dios lo escogió a usted como un sacerdote. ¿Qué había bueno en nosotros? Nada bueno había. Éxodo 28, usted puede ver cómo Dios le dice a Moisés que escoja a sus sacerdotes. Ellos tenían que vestirse de cierta manera. Esa vestimenta blanca que ellos tenían significaba pureza. Podemos ver aquí la manera en que Dios nos elige y para qué nos elige. Para ofrecer sacrificios cada día con nuestra vida. Él nos escogió para que le demos gloria, para que nuestros sacrificios lleven adoración, para que esa adoración sea aceptada por Dios, por los méritos de Cristo. Ustedes recuerdan de que habían personas que hacían sacrificios y esa ofrenda no era aceptada de parte de Dios. Lo podemos ver ahí en el principio, en Génesis, cuando Caín lleva ofrenda, Abel lleva ofrenda también, pero solo una de esas ofrendas fue aceptable hacia Dios. Así que como cristianos nosotros podemos estar viviendo una vida de obediencia a Dios, ofreciendo sacrificios aceptables, o una vida de apariencia. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe cuáles sacrificios son aceptables. Entonces Pedro dice
que todo el edificio conforma la iglesia y que Cristo es la piedra más preciosa de todas. Dice el versículo 6, yo pongo en Sión una piedra preciosa, piedra angular, y es el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor para todos los que creen. Dice R.C. Sproul, aquellos que han probado las bondades del Señor saben que son tan buenas que quieren más. Yo no puedo tener suficiente de Cristo, dice él. Aquel que lo ha experimentado quiere más y más. Yo espero que esa sea su condición. Yo estuve por mucho tiempo pensando que era cristiano, pero yo pienso que todo ese tiempo, aunque yo tocaba la guitarra en la iglesia, yo servía, yo no creo que yo era un cristiano. Quizás yo estaba en ese proceso que Dios me estaba trayendo hacia Él, pero todo lo que yo ofrecía, yo creo que fue basura por muchos años. Porque yo decía, yo quiero por mí mismo llevar sacrificios, y hacía mi vida a un lado. 6 días me comportaba de una manera y el domingo supuestamente adoraba. Pero no era aceptada seguramente esa adoración. Hasta que me di cuenta de cuál era mi condición. Antes de que Dios me escogiera, fue cuando yo caí a los pies del Señor y dije, no puedo nada más que vivir una vida que te honre, Señor, por haberme escogido. Así que debemos aquellos que hemos sido escogidos por Dios, vivir una vida ahora de regreso a Cristo, por la alegría que nos da de haber sido escogidos por Él. Pero hemos llegado hasta aquí y hemos visto que Dios ha escogido a algunos para salvación, ha escogido algunas piedras para que sean parte de nuestro edificio. Y esto choca muchas veces a algunas personas, porque si hay personas que fueron elegidos para salvación, hubo personas que Dios no eligió para salvación. Y aquí es donde nos choca a nosotros el orgullo, porque decimos, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué escoges a unos y por qué desechas a otros? Y esta es una doctrina bíblica. Por eso Pedro dice en el versículo 7, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan, y mire por qué tropiezan, porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Para ellos estaban destinados. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si todos nosotros pecamos según Romanos 3:23, podríamos decir que toda la humanidad estaba destinada a ser castigada, a recibir la justicia de Dios, ¿no? Dios pudo ser justo y mandarlos a todos al infierno y castigarlos a todos. Pero en su bondad, Dios vio a todos esos que estaban muertos en sus delitos y pecados y dijo, de algunos de ahí yo voy a hacer un pueblo y yo voy a darles vida y yo voy a traerlos hacia mí y ellos van a ser mis sacerdotes y ellos me van a traer alabanza por la eternidad. Y cuando usted se hace la pregunta, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Cuando yo me hago esta pregunta, cuando estoy solo, ¿verdad? Yo lloro. Porque yo digo, no lo merecía, Señor. Y si usted lee Romanos capítulo 9, ve a Pablo diciendo, quisiera yo ser anatema, quisiera yo ser maldito con tal de que todos los judíos, mis hermanos, pudieran llegar al conocimiento de Cristo. Preferiría ser yo un no escogido con tal de que mis hermanos fueran escogidos. Pero ¿a quién le pertenece el escoger? A Dios. Y Dios decidió que nosotros fuéramos. Eso es hermoso cuando nosotros entendemos esa doctrina, porque le damos toda nuestra confianza al Señor. Nuestra vida está segura en esa piedra angular.
Nuestra vida está segura en que el edificio no se va a caer. No hay cosa peor que construir un edificio sobre una tierra que no es firme. Muchas veces aquellos que saben de construcción saben de que se ve bien bonita la casa cuando se termina, pero si los cimientos están malos, pronto una pared se va a bajar de un lado, una puerta no va a cerrar y van ocurriendo todos aquellos problemas en la casa. Pero si el fundamento es Cristo, nuestra fe es segura, nuestra salvación está segura y debemos nosotros agradecerle al Señor. Amén. Hermanos, hay muchos que el Señor ya sabía que iban a desobedecer su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la salvación, hay unos que están destinados para recibir la gracia de Dios, pero muchos van a recibir la justicia de Dios. Y yo espero que usted pueda descansar en esa doctrina. Sabe que por muchos años he visto a mi papá vivir en una vida que él piensa que es cristianismo, pero yo veo la desobediencia continua en su vida. Y yo me pregunto, ¿será que él es un escogido? ¿Será que él es salvo? Y él seguramente piensa que es salvo, pero cuando veo sus obras, pues no dan testimonio de que él es salvo. Y lo único que me queda a mí es orar y poner la confianza en que Dios va a hacer la obra cuando Él quiera, si Él quiere. Y hace poco él enfermó. Obviamente le duele el corazón a uno verlo enfermo y saber la condición que ve en su vida, pero no puedo hacer nada. Yo le he hablado, él ha escuchado la palabra muchas veces, pero si el Señor no transforma el corazón, si como dice Pedro allí, que ustedes se les dio un destino desde antes, en el capítulo 1, nada puede hacer el hombre. Así que solo hay dos alternativas, hermanos: o estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Cuando nosotros miramos al pasado, vemos que el hombre, Adán, recibió ciertas instrucciones y Adán desobedeció. Así que desde la caída del hombre, la naturaleza nuestra decayó y ahora nosotros buscamos continuamente el mal. Nuestro libre albedrío fue dañado y lo que buscamos es continuamente el mal. Por eso David dijo, en maldad me concibió mi madre. Es interesante que tenemos un niño de 7 meses y él ya comenzó a rebelarse un poco. Sabe que cuando él ve que sus papás están comiendo y nosotros no le damos comida, ya comienza a llorar. Y a veces si no lo dejamos hacer algo, tuvimos visita esta semana, llevaron otro niño y él quería agarrarle el pelo al otro niño y cuando no lo dejamos se enojó. Y decimos, ¿de dónde? ¿Quién le enseñó? ¿El papá? ¿El pastor? Y la respuesta es que nacemos con esa naturaleza pecaminosa y si Dios no nos hubiera cambiado, nosotros no seríamos esas piedras escogidas de parte de Dios. Pero la historia no termina ahí. Génesis dice que Dios es el que busca a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y lo encuentra y arregla las cuentas con Adán. Y vemos cómo Dios ha escogido a través de los años, escogió a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob, escogió, a cada uno le hablaba y le decía, tú vas a tener esta función. A Pablo lo escogió y le dijo, tú vas a ser un misionero a los gentiles. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando fue escogido? Persiguiendo a la iglesia de Cristo. Así que esa es la salvación de parte de nuestro Señor. Y el Señor la da a quien Él quiere. Así que podemos ver esta doctrina en muchos versículos, pero solo déjenme mencionar algunos. Dice Romanos 9, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo,
para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué significa eso? A Jacob le di gracia, pero Esaú va a recibir justicia. Éxodo 33, 19. Mire las palabras de Dios: y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo de quien quiero serlo. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. San Agustín dijo lo siguiente: cuando Dios estaba considerando la raza humana, los conocía antes de la caída como una masa de perdición. Y de esta masa de humanos caídos, incrédulos, desobedientes, Dios eligió soberanamente otorgar su gracia salvadora a algunos y permitir que otros hicieran lo que quisieran. Dios simplemente los pasó por alto. Nadie en esta ecuación está sujeto a la injusticia divina, pero los redimidos reciben gracia y los no redimidos reciben justicia. La gente se queja de esto, diciendo que Dios es injusto al dar su misericordia a algunos y no a todos. Sin embargo, cuando nos quejamos de la gracia soberana de Dios en la salvación, vemos cuán misericordiosa es realmente esa salvación, porque nuestra queja revela cuán obstinados son nuestros corazones hacia la majestad soberana de Dios. Aún cuando Dios escoge, nosotros nos enojamos con Dios, y eso revela nuestros corazones, y aún así Dios sigue salvándonos. Así que, hermanos, Pedro dice en el primer capítulo que la base para nuestra aprobación delante de Dios, o la reprobación para algunos, es su gran misericordia. Su gran misericordia. Así que en el versículo 9, ya terminando, hermanos, Pedro anima a estos hermanos, recordándoles que ellos han sido escogidos, de los privilegios que tienen en Cristo. Y mire lo que le dice en el versículo 9, lea conmigo, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Cristo no solamente te salva, sino que te da el poder para vivir como un ciudadano del reino, fuera de este mundo. Así que Pedro, antes de rogar a los hermanos ahí que estaban dispersos en Asia Menor, él les recuerda los privilegios que ellos tienen en Cristo. Les recuerda el linaje escogido, cómo ellos han sido escogidos, son parte ahora de la familia del Rey. Son real sacerdocio, miembros de la más alta casta de personas en el nuevo reino. Y esto era importante para los que escuchaban en ese tiempo, porque los cristianos eran la casta más baja que existía en la sociedad en ese tiempo. Y él les está diciendo: ustedes son real sacerdocio, un pueblo adquirido, comprado por la sangre de Cristo para hacer un especial tesoro. ¿Con qué propósito? Dice Pedro: para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Que nosotros debemos de compartir el evangelio? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Lo primero que deberíamos estar haciendo es hablando a otros de Cristo. Pero ¿qué más significa? Que con nuestra manera de vivir el evangelio se predica solo. Que la gente nos ve y dice: hay algo diferente en esta persona. Que no solamente yo le digo a las personas: tú tienes que ser salvo. Si cuando mi vida yo no estoy reflejando a Cristo, las personas van a decir: ¿para qué quiero ser salvo? ¿Para vivir como tú estás viviendo? Mejor estoy así como estoy. Entonces, volviendo a lo mismo, es un conjunto de cosas que nuestra vida
refleja a Cristo. Y sabe que una de las maneras, hermanos, en que más el evangelio penetra en la sociedad es cuando la iglesia se reúne aquí un domingo y las personas de diferentes estratos sociales, diferentes trasfondos, con diferentes problemas, se tratan aquí de una manera tan amorosa, de una manera tan diferente a como se trata el mundo. Tienen una comunión tan especial. Estoy hablando de las iglesias que son sanas, ¿no? Cómo debería lucir una iglesia. Obviamente hay muchas iglesias que dejan a Cristo por el suelo por la manera en que sus miembros se comportan. Pero para nosotros el llamado, hermanos, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz con nuestra manera de vivir en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué? Simplemente porque el Señor nos escogió para ese propósito. Debemos predicar el evangelio, hermanos. Cuando estaba sufriendo allí en el hospital, en la cama, yo decía, Señor, ¿será que tú me tienes aquí solamente para tener unos días de dolor, enseñarme algunas lecciones, o será que hay algún propósito mayor para eso? Yo dije, no puede haber otro propósito mayor que el predicar el evangelio aquí. Así que llegaban ahí y a mí me preguntaban, ¿a qué se dedica usted? Y ahí estaba la clave para que yo pudiera predicarle a las personas. Yo les decía, yo soy pastor hispano de la iglesia Brook Hills. Y cuando escuchaban, oh, wow, ellos no sabían qué significa, pero yo les preguntaba inmediatamente, si hoy te tocara morir, ¿a dónde crees que irías? Y ahí comenzaba la conversación. ¿Sabe que había un muchacho que creció toda la vida en la iglesia y él no sabía para dónde iría? Y le pregunté, ¿y cuál es el propósito en tu vida? ¿Para qué te creó Dios? Y dice, es una buena pregunta, yo no sé. Y fue un tiempo muy especial porque después me hice amigo con él, me cambiaban de piso y él llegaba allá a buscarme a mí y hablábamos. Un día a las 2 de la mañana tuvimos un discipulado en el libro de Ruth y fue hermoso poder compartir de Cristo ahí. Ojalá que el Señor, hermanos, nos dé la valentía para hablar. Pero no solamente eso, sino la valentía para vivir vidas que glorifiquen a Cristo en la intimidad y en todo lo que nosotros hacemos. Así que vamos a orar. Y yo quiero que si usted ha llegado a entender que usted es un escogido de parte de Dios, que piense en los beneficios que tiene y que se vuelva en obediencia a Dios y que se vuelva en alabanza a Dios. Porque aquel que entiende esta doctrina no hace otra cosa más que decir, cada día de mi vida yo quiero vivir adorándote, Señor. Y si hay alguna persona que dice, yo no sé si yo soy escogido y yo no sé si yo tengo los privilegios que Cristo puede ofrecer, si el Señor ablanda tu corazón para que tú reconozcas tus pecados, el Señor te está dando la oportunidad para que seas parte de ese edificio que conforma su iglesia. Así que pídele perdón por tus pecados hoy. El Señor te está dando una oportunidad hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Novio, Señor, da las arras a la novia, Padre, prometiendo que Él va a proveer, que Él va a hacer la cabeza en casa, Señor. Así tú lo hiciste con tu novia, Señor, la iglesia, dando estas arras que es el Espíritu Santo como una garantía. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y hoy vamos a estar hablando desde los versículos 4 en adelante y llegando hasta el versículo 10. Espero que no se asuste con esta doctrina que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, porque para muchos ha sido de caída y ha sido de dificultad y de controversia a lo largo de los años, pero es una doctrina hermosa que cuando uno la llega a entender, valora al Cristo que murió por nosotros en la cruz. El pasaje que vamos a estudiar hoy, me gustaría visualizarlo de esta manera, es que está en medio de ciertas cosas que Pedro le pide a las personas que están pasando por persecución, a la iglesia que está en Asia Menor, que ahora es la moderna Turquía.
Pero en medio de ese pasaje que vamos a estudiar hoy, como un sándwich, al principio hay ciertas cosas que Pedro pide, después ciertas cosas que Pedro ruega. Los primeros son como unos comandos que Pedro está diciéndole a esta gente. Los últimos son como un ruego que Pedro hace. Pero en medio de eso, Pedro les dice, ustedes son súper bendecidos. Y estas son todas las bendiciones que ustedes tienen. ¿Sabe qué es difícil vivir la vida cristiana cuando nosotros solamente se nos dice obedece, 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 obedece? Y nos frustramos porque muchas veces olvidamos que Dios nos da bendiciones y que a través de esas bendiciones y el saber lo que nosotros tenemos en Cristo, nosotros naturalmente nos volvemos a Él en obediencia. Pero no es una vida de esclavitud, sino que es que nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado, y allí es cuando nosotros podemos volvernos en obediencia a su palabra. Así que yo espero que usted lo pueda ver de esa manera. No queremos tener personas que nosotros somos los que estamos ahí como con un látigo diciéndoles tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Queremos que vean a Cristo, las bendiciones que Cristo ha derramado en sus vidas y que luego ellos solos tornen sus corazones hacia ese Salvador que les ha dado todas esas bendiciones. Así que vamos a estudiar desde el versículo 4, pero antes de comenzar a leer el texto me gustaría decirles algo que dijo John MacArthur, y dice: los privilegios del cielo no excluirán el deber del cristiano, sino que ambos se combinan perfectamente con una eternidad de adorar, honrar, servir y exaltar al Señor. ¿Sabe que el Señor dijo: mis mandamientos no son gravosos para aquellos que aman al Señor? Es un deleite cuando nosotros decidimos adorar a nuestro Dios. Así que vamos a ver esas bendiciones. Lea conmigo del versículo 4 y después vamos a tener un tiempo de oración. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular. El que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Señor, yo te pido que hoy puedas poner el fundamento, Señor, en nuestras vidas, si es que no está, Señor, ahí. Cristo es el fundamento de nuestra vida, Señor, esa roca angular, la piedra que desecharon muchos, pero que para nosotros es una piedra preciosa, porque es la piedra que nos salva, sobre la cual está fundamentada nuestra fe. Permítenos entender estas gloriosas palabras que Pedro escribió a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Así que se dice que cuando se construyó el templo de Salomón era una maravilla gloriosa que todo el mundo admiraba. De hecho, habían personas que venían de muchos lugares para ver ese templo. Pero la manera en que se construyó, se dice que fue como una especie de edificio prefabricado, que se fueron tallando las piedras una por una, y habían de seguro personas muy inteligentes ahí que decían de qué tamaño necesitaban las piedras. Luego tenían todo listo para ir montando y luego lograr construir el templo y llegar
hasta lo que se conoció como el templo más glorioso que ha tenido Israel. Entonces era como pieza por pieza, como ir armando un Lego, como cuando usted está haciendo algo ahí con un niño. Pero había en la construcción antigua una piedra que era la piedra más importante, y la piedra se llamaba la piedra angular. Era la piedra, era el fundamento. Yo creo que hablé hace algunos días de que cuando alguien buscaba construir una casa en un terreno, lo primero que ellos buscaban era una piedra gigante donde la casa pudiera sostener las paredes y todo el resto de la edificación. Si pudiéramos ponerle un tema al sermón, pudiéramos decir un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo edificado sobre un fundamento que es Cristo Jesús. Así que Pedro utiliza la analogía de un edificio. Cuando yo estudiaba esto, a mí me encantaba porque a mí me gusta mucho la construcción, y yo estaba pues viendo la analogía que Pedro está haciendo. Y Pedro está diciendo de que hay una piedra que es la piedra que funciona como el fundamento, pero hay otras piedras que son piedras vivas, dice Pedro, y esto representa a cada uno de los cristianos que son parte de la iglesia de Cristo. Pedro dice en el versículo 4 que Cristo es la piedra principal, pero también Pedro dice de que nosotros somos piedras vivas en Cristo, fundamentados sobre esa piedra principal. Ahora, ninguno de nosotros ha visto una piedra viva, ¿no? Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán, pero todavía no hemos visto una piedra que hable, ¿verdad? Entonces como que es raro poder leer literalmente el significado que Pedro quiere dar a esta analogía, pero el principio es que Cristo nos dio vida a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:8-1 dice, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Éramos como una piedra. Pero ahora el Señor ha convertido esas piedras en piedras vivas. Y Pedro les recuerda a sus oyentes de que aunque ellos estén siendo desechados, aunque el mundo les está haciendo bullying, aunque ellos estén siendo burlados por muchas otras personas, aunque la estén pasando mal, Pedro quiere que ellos sepan de que ellos han sido escogidos para ser parte de un edificio, el cual es la iglesia. O sea que él prácticamente les está diciendo, ustedes tienen una esperanza que no descansa en este mundo. Ustedes necesitan recordar de que ustedes son ciudadanos de otra nación. Ustedes, no es el último paso en sus vidas. Ustedes están para algo mejor. Cuando Cristo venga, ustedes serán parte de ese edificio. Y ellos necesitan escuchar eso porque ellos están pasando por sufrimiento y Pedro quiere animarlos a ellos. Así que Él les recuerda que ellos son piedras escogidas, una piedra viva. Ellos necesitan saber esto porque la persecución se vuelve cada vez más intolerable. De hecho, la persecución llegó a un extremo en el año 70 cuando Nerón hizo una persecución en la iglesia y quemó a los cristianos y los ponía como antorchas cada día para que alumbraban. Así que la persecución era cosa seria. Pero una de las cosas de este pasaje, hermanos, que nosotros tenemos que entender es que nosotros fuimos escogidos. Yo quiero que si hay algo que usted se va a llevar hoy en su mente, es que usted fue escogido por Dios. Y lo que vamos a ver es interesante porque hay muchos otros que no fueron escogidos. Y cuando miramos esta doctrina y usted se pregunta, ¿por qué yo, Señor? Va a darse cuenta que no había nada en usted para que Dios pudiera escogerlo. Nosotros teníamos allá en mi país una calle donde jugábamos fútbol, pelota decimos allá, soccer dicen acá, y cuando se armaban los equipos, los dos mejores hacían los equipos, y venía uno y decía, yo quiero a este, y después se turnaban, el otro agarraba de otro, y los más malos iban quedando al final.
Así que el portero era el último que se escogía porque se supone que era el más malito. A nadie le gustaba ser el último. Y yo recuerdo de que ahí hacíamos los dos equipos y pues yo no sé cómo se sentía el último que escogía, pero ha de haber sido algo incómodo. Pero sabe que cuando Dios vio a esas personas que Él decidió escoger, no había ni uno bueno. Todos eran malos. La Biblia dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Dice Romanos 3. Así que Dios nos escogió a nosotros del equipo más malo. Se puede imaginar que uno de los niños que estaba ahí entre esos fuera uno de los más malos y que fuera el primero a quien fuera escogido. ¿Qué alegría sentiría? Esa es la alegría que nosotros debemos sentir, de que de lo más malo Dios nos escogió a nosotros. Somos piedras escogidas, piedras preciosas para conformar el edificio de Dios. El templo, hermanos, era el lugar más sagrado para un israelita. Ahí moraba la presencia de Dios. Ese era el centro de toda la comunidad. Todo lo que hacía ahí tenía un procedimiento. Cada elemento era sagrado. Y habían sacerdotes que continuamente ofrecían sacrificios. Y una sola función tenía el sacerdote. Era ofrecer sacrificios de adoración para mantener el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo, con su sacrificio, terminó con ese sistema de sacrificios, que eran sacrificios humanos, físicos, pero Pedro ahora va a decir que nosotros ahora somos sacerdotes que llevamos ofrendas y adoración y estamos llevando continuamente sacrificios espirituales. Entonces, cada una de las personas que llega a ser un cristiano salvado por Cristo Jesús ofrece continuamente sacrificios espirituales a Dios, pero ya no sacrificios físicos de matar un animal y quitar su sangre y ponerla en cierto lugar, sino que son sacrificios espirituales. ¿Qué significa esos sacrificios espirituales? Bueno, pudiéramos nosotros pensar en una lista, y yo sé que ustedes quisieran de que yo les dijera, usted tiene que hacer esto, 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 y son 10 cosas que son sacrificios espirituales que usted debe hacer. Pero realmente, para un cristiano, un sacrificio espiritual es vivir una vida completa, que todo lo que usted hace, tal como dice Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que cada uno de los que estamos aquí somos un sacerdote, dice Pedro, que continuamente, cada día, lleva alabanzas a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo o ejerciendo el sacerdocio que Dios nos ha dado a nosotros? Porque las ofrendas que estamos llevando son cada día y cada momento. La manera en que yo hablo con mis amigos, la manera en que yo me comporto cuando estoy haciendo un examen y nadie me está viendo, la manera en que yo trato a mis compañeros, la manera en que yo trato a mi esposa, la manera en que trato a mis hijos. San Agustín dijo, aquel que es un cristiano que está llevando completamente sacrificios a Dios y es zapatero, no es aquel zapatero que está poniendo crucitas ahí en los zapatos, sino una persona que se comporta dignamente y que las personas están viendo la calidad de su trabajo, pero que también están viendo la calidad de vida que lleva ese hombre. Sabe que hubo varias personas en el Antiguo Testamento que por llevar sacrificios extraños a Dios, lo que Dios no había ordenado, murieron. Se habla de los hijos de Aarón y con otros 250 sacerdotes ofrecieron sacrificio extraño. Dios había dado la manera en que se deberían purificar, la manera en que debían llevar el incienso, la manera en que debían hacer los sacrificios, pero ellos hicieron algo
que Dios no les había dicho que hicieran, algo raro. La tierra los tragó y fueron consumidos por fuego. ¿Sabe que Saúl se desesperó cuando estaban a punto de ir a la batalla? Y entonces Samuel no llegaba y entonces dijo, entonces yo voy a hacer sacrificio para que Dios nos ayude. Pero solamente uno podía hacer sacrificio y era el sacerdote. Y Saúl hizo sacrificio y sabe que por eso se le quitó el privilegio de ser rey. Entonces la pregunta para nosotros es, si somos nosotros sacerdotes de Dios, ¿cómo estamos llevando adoración a Dios cada día? Es una buena pregunta para que nosotros nos hagamos, porque para eso nos escogió el Señor. El versículo 5 dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, aceptables a Dios, pero no son aceptables, hermanos, porque nosotros somos buenos o porque nos portamos bien o porque hay algo intrínseco bueno en nosotros, sino por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Es solo por Cristo que podemos acercarnos a Dios y ofrecer nuestras vidas, presentándonos nosotros mismos como sacerdotes, como una ofrenda aceptable. Por eso Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 1. Una cosa es importante cuando nosotros hablamos de los sacerdotes, hermanos, y creo que es el punto principal de este pasaje, es que Dios es el que escoge a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que venir de una familia, los sacerdotes eran escogidos por parte de Dios. Dios le dijo a Moisés, escógeme a Aarón, escógeme a sus hijos, vístelos de esta manera, ellos van a ser justos, van a ser santos delante de mí. Pero Moisés no podía escoger a nadie que Dios no le había dicho que escogiera. Así que ¿quién escoge, hermanos? Es Dios quien escoge a sus sacerdotes. Y usted debería estar consciente y alegre y contento de que Dios lo escogió a usted como un sacerdote. ¿Qué había bueno en nosotros? Nada bueno había. Éxodo 28, usted puede ver cómo Dios le dice a Moisés que escoja a sus sacerdotes. Ellos tenían que vestirse de cierta manera. Esa vestimenta blanca que ellos tenían significaba pureza. Podemos ver aquí la manera en que Dios nos elige y para qué nos elige. Para ofrecer sacrificios cada día con nuestra vida. Él nos escogió para que le demos gloria, para que nuestros sacrificios lleven adoración, para que esa adoración sea aceptada por Dios, por los méritos de Cristo. Ustedes recuerdan de que habían personas que hacían sacrificios y esa ofrenda no era aceptada de parte de Dios. Lo podemos ver ahí en el principio, en Génesis, cuando Caín lleva ofrenda, Abel lleva ofrenda también, pero solo una de esas ofrendas fue aceptable hacia Dios. Así que como cristianos nosotros podemos estar viviendo una vida de obediencia a Dios, ofreciendo sacrificios aceptables, o una vida de apariencia. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe cuáles sacrificios son aceptables. Entonces Pedro dice que todo el edificio conforma a la iglesia y que Cristo es la piedra más preciosa de todas. Dice el versículo 6, yo pongo en Sión una piedra preciosa, piedra angular, y es el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor para todos los que creen. Dice R.C. Sproul, aquellos que han probado las bondades del Señor saben que son tan buenas que quieren más. Yo no puedo tener suficiente de Cristo, dice él. Aquel que lo ha experimentado quiere más y más. Yo espero que esa sea su condición. Yo estuve por mucho tiempo pensando que era cristiano, pero yo pienso que todo ese tiempo, aunque yo tocaba la guitarra en la iglesia, yo servía, yo no creo que yo era un cristiano. Quizás yo estaba en ese proceso que Dios me estaba trayendo hacia Él, pero todo lo que yo ofrecía, yo creo que fue basura por muchos años.
porque yo decía, yo quiero por mí mismo llevar sacrificios, y hacía mi vida a un lado. 6 días me comportaba de una manera y el domingo supuestamente adoraba, pero no era aceptada seguramente esa adoración, hasta que me di cuenta de cuál era mi condición antes de que Dios me escogiera. Fue cuando yo caí a los pies del Señor y dije, no puedo nada más que vivir una vida que te honre, Señor, por haberme escogido. Así que debemos de, aquellos que hemos sido escogidos por Dios, vivir una vida ahora de regreso a Cristo, por la alegría que nos da de haber sido escogidos por Él. Pero hemos llegado hasta aquí y hemos visto que Dios ha escogido a algunos para salvación, ha escogido algunas piedras para que sean parte de nuestro edificio. Y esto choca muchas veces a algunas personas, porque si hay personas que fueron elegidos para salvación, hubo personas que Dios no eligió para salvación. Y aquí es donde nos choca a nosotros el orgullo, porque decimos, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué escoges a unos y por qué desechas a otros? Y esta es una doctrina bíblica. Por eso Pedro dice en el versículo 7, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan, y mire por qué tropiezan, porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Para ellos estaban destinados. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si todos nosotros pecamos según Romanos 3:23, podríamos decir que toda la humanidad estaba destinada a ser castigada, a recibir la justicia de Dios, ¿no? Dios pudo ser justo y mandarlos a todos al infierno y castigarlos a todos. Pero en su bondad, Dios vio a todos esos que estaban muertos en sus delitos y pecados y dijo, de algunos de ahí yo voy a hacer un pueblo y yo voy a darles vida y yo voy a traerlos hacia mí y ellos van a ser mis sacerdotes y ellos me van a traer alabanza por la eternidad. Y cuando usted se hace la pregunta, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Cuando yo me hago esta pregunta, cuando estoy solo, ¿verdad? Yo lloro. Porque yo digo, no lo merecía, Señor. Y si usted lee Romanos capítulo 9, ve a Pablo diciendo, quisiera yo ser anatema, quisiera yo ser maldito con tal de que todos los judíos, mis hermanos, pudieran llegar al conocimiento de Cristo. Preferiría ser yo un no escogido con tal de que mis hermanos fueran escogidos. Pero ¿a quién le pertenece el escoger? A Dios. Y Dios decidió que nosotros fuéramos. Eso es hermoso cuando nosotros entendemos esa doctrina, porque le damos toda nuestra confianza al Señor. Nuestra vida está segura en esa piedra angular. Nuestra vida está segura en que el edificio no se va a caer. No hay cosa peor que construir un edificio sobre una tierra que no es firme. Muchas veces aquellos que saben de construcción saben de que se ve bien bonita la casa cuando se termina, pero si los cimientos están malos, pronto una pared se va a bajar de un lado, una puerta no va a cerrar y van ocurriendo todos aquellos problemas en la casa. Pero si el fundamento es Cristo, nuestra fe es segura, nuestra salvación está segura y debemos nosotros agradecerle al Señor. Hermanos, hay muchos que el Señor ya sabía que iban a desobedecer su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la salvación, hay unos que están destinados para recibir la gracia de Dios, pero muchos van a recibir
la justicia de Dios. Y yo espero que usted pueda descansar en esa doctrina. Sabe que por muchos años he visto a mi papá vivir en una vida que él piensa que es cristianismo, pero yo veo la desobediencia continua en su vida. Y yo me pregunto, ¿será que él es un escogido? ¿Será que él es salvo? Y él seguramente piensa que es salvo, pero cuando veo sus obras, pues no dan testimonio de que él es salvo. Y lo único que me queda a mí es orar y poner la confianza en que Dios va a hacer la obra cuando Él quiera, si Él quiere. Y hace poco él enfermó. Obviamente le duele el corazón a uno verlo enfermo y saber la condición que ve en su vida, pero no puedo hacer nada. Yo le he hablado, él ha escuchado la palabra muchas veces, pero si el Señor no transforma el corazón, si como dice Pedro allí, que ustedes se les dio un destino desde antes, en el capítulo 1, nada puede hacer el hombre. Así que solo hay dos alternativas, hermanos: o estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Cuando nosotros miramos al pasado, vemos que el hombre, Adán, recibió ciertas instrucciones y Adán desobedeció. Así que desde la caída del hombre, la naturaleza nuestra decayó y ahora nosotros buscamos continuamente el mal. Nuestro libre albedrío fue dañado y lo que buscamos es continuamente el mal. Por eso David dijo, en maldad me concibió mi madre. Es interesante que tenemos un niño de 7 meses y él ya comenzó a rebelarse un poco. Sabe que cuando él ve que sus papás están comiendo y nosotros no le damos comida, ya comienza a llorar. Y a veces, si no lo dejamos hacer algo, tuvimos visita esta semana, llevaron otro niño y él quería agarrarle el pelo al otro niño y cuando no lo dejamos se enojó. Y decimos, ¿de dónde? ¿Quién le enseñó? ¿El papá? ¿El pastor? Y la respuesta es que nacemos con esa naturaleza pecaminosa y si Dios no nos hubiera cambiado, nosotros no seríamos esas piedras escogidas de parte de Dios. Pero la historia no termina ahí. Génesis dice que Dios es el que busca a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y lo encuentra y arregla las cuentas con Adán. Y vemos cómo Dios ha escogido a través de los años, escogió a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob, escogió, a cada uno le hablaba y le decía, tú vas a tener esta función. A Pablo lo escogió y le dijo, tú vas a ser un misionero a los gentiles. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando fue escogido? Persiguiendo a la iglesia de Cristo. Así que esa es la salvación de parte de nuestro Señor. Y el Señor la da a quien Él quiere. Así que podemos ver esta doctrina en muchos versículos, pero solo déjenme mencionar algunos. Dice Romanos 9, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. ¿Qué significa eso? A Jacob le di gracia, pero de Saúl va a recibir justicia. Éxodo 33, 19. Mire las palabras de Dios y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo de quien quiero serlo. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. San Agustín dijo lo siguiente: cuando Dios estaba considerando la raza humana, los conocía antes de la caída como una masa de perdición. Y de esta masa de humanos caídos, incrédulos, desobedientes, Dios eligió soberanamente otorgar su gracia salvadora a algunos y permitir que otros hicieran lo que quisieran.
Dios simplemente los pasó por alto. Nadie en esta ecuación está sujeto a la injusticia divina, pero los redimidos reciben gracia y los no redimidos reciben justicia. La gente se queja de esto, diciendo que Dios es injusto al dar su misericordia a algunos y no a todos. Sin embargo, cuando nos quejamos de la gracia soberana de Dios en la salvación, vemos cuán misericordiosa es realmente esa salvación, porque nuestra queja revela cuán obstinados son nuestros corazones hacia la majestad soberana de Dios. Aún cuando Dios escoge, nosotros nos enojamos con Dios y eso revela nuestros corazones. Y aún así, Dios sigue salvándonos. Así que, hermanos, Pedro dice en el primer capítulo que la base para nuestra aprobación delante de Dios o la reprobación para algunos es su gran misericordia. Su gran misericordia. Así que en el versículo 9, ya terminando, hermanos, Pedro anima a estos hermanos, recordándoles que ellos han sido escogidos, de los privilegios que tienen en Cristo. Y mire lo que le dice en el versículo 9, lea conmigo, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Cristo no solamente te salva, sino que te da el poder para vivir como un ciudadano del reino, fuera de este mundo. Así que Pedro, antes de rogar a los hermanos ahí que estaban dispersos en Asia Menor, él les recuerda los privilegios que ellos tienen en Cristo. Les recuerda el linaje escogido, cómo ellos han sido escogidos, son parte ahora de la familia del Rey. Son real sacerdocio, miembros de la más alta casta de personas en el nuevo reino. Y esto era importante para los que escuchaban en ese tiempo, porque los cristianos eran la casta más baja que existía en la sociedad en ese tiempo. Y él les está diciendo: ustedes son real sacerdocio, un pueblo adquirido, comprado por la sangre de Cristo para hacer un especial tesoro. ¿Con qué propósito? Dice Pedro: para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Que nosotros debemos de compartir el evangelio? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Lo primero que deberíamos estar haciendo es hablando a otros de Cristo. Pero ¿qué más significa? Que con nuestra manera de vivir el evangelio se predica solo. Que la gente nos ve y dice: hay algo diferente en esta persona. Que no solamente yo le digo a las personas: tú tienes que ser salvo. Si cuando mi vida yo no estoy reflejando a Cristo, las personas van a decir: ¿para qué quiero ser salvo? Para vivir como tú estás viviendo, mejor estoy así como estoy. Entonces, volviendo a lo mismo, es un conjunto de cosas que nuestra vida refleja a Cristo. Y sabe que una de las maneras, hermanos, en que más el evangelio penetra en la sociedad es cuando la iglesia se reúne aquí un domingo y las personas de diferentes estratos sociales, diferentes trasfondos, con diferentes problemas, se tratan aquí de una manera tan amorosa, de una manera tan diferente a como se trata el mundo. Tienen una comunión tan especial. Estoy hablando de las iglesias que son sanas, ¿no? Cómo debería lucir una iglesia. Obviamente hay muchas iglesias que dejan a Cristo por el suelo por la manera en que sus miembros se comportan. Pero para nosotros el llamado, hermanos, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz con nuestra manera de vivir en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué? Simplemente porque el Señor nos escogió para ese propósito.
Debemos predicar el evangelio, hermanos. Cuando estaba sufriendo allí en el hospital, en la cama, yo decía, Señor, ¿será que tú me tienes aquí solamente para tener unos días de dolor, enseñarme algunas lecciones? ¿O será que hay algún propósito mayor para eso? Yo dije, no puede haber otro propósito mayor que el predicar el evangelio aquí. Así que llegaban ahí y a mí me preguntaban, ¿a qué se dedica usted? Y ahí estaba la clave para que yo pudiera predicarle a las personas. Yo les decía, yo soy pastor hispano de la iglesia Brook Hills. Y cuando escuchaban, oh, wow, ellos no sabían qué significa, pero yo les preguntaba inmediatamente, si hoy te tocara morir, ¿a dónde crees que irías? Y ahí comenzaba la conversación. ¿Sabe que había un muchacho que creció toda la vida en la iglesia y él no sabía para dónde iría? Y le pregunté, ¿y cuál es el propósito en tu vida? ¿Para qué te creó Dios? Y dice, es una buena pregunta, yo no sé. Y fue un tiempo muy especial porque después me hice amigo con él, me cambiaban de piso y él llegaba allá a buscarme a mí y hablábamos. Un día a las 2 de la mañana tuvimos un discipulado en el libro de Ruth y fue hermoso poder compartir de Cristo ahí. Ojalá que el Señor, hermanos, nos dé la valentía para hablar. Pero no solamente eso, sino la valentía para vivir vidas que glorifiquen a Cristo en la intimidad y en todo lo que nosotros hacemos. Así que vamos a orar. Y yo quiero que si usted ha llegado a entender que usted es un escogido de parte de Dios, que piense en los beneficios que tiene y que se vuelva en obediencia a Dios y que se vuelva en alabanza a Dios. Porque aquel que entiende esta doctrina no hace otra cosa más que decir, cada día de mi vida yo quiero vivir adorándote, Señor. Y si hay alguna persona que dice, yo no sé si yo soy escogido y yo no sé si yo tengo los privilegios que Cristo puede ofrecer, si el Señor ablanda tu corazón para que tú reconozcas tus pecados, el Señor te está dando la oportunidad para que seas parte de ese edificio que conforma su iglesia. Así que pídele perdón por tus pecados hoy. El Señor te está dando una oportunidad hoy. Vamos a orar.